En San Francisco Gotera, un rincón del corredor seco, en El Salvador, donde la tierra es áspera y la lluvia se esconde durante meses, un joven decidió levantar su futuro con alas. Fidel tiene 25 años, una esposa llamada Katie, una hija de 4 años llamada Montserrat y una determinación más férrea que el gallinero que construyó con sus propias manos. En una comunidad golpeada por la pobreza, la desnutrición y la falta de oportunidades, Fidel eligió criar aves de corral. No por moda, no por romanticismo, sino porque necesitaba alimentar a su familia, porque quería romper el círculo, porque en la escasez vio una oportunidad, y así, mientras otros migraban o se resignaban, él decidió quedarse y sembrar huevos. Antes de seguir, haz una pausa. Suscríbete a nuestro canal Así se cultiva y descarga gratis nuestro ebook de Huerta Orgánica. Este espacio es un homenaje a todos los jóvenes rurales del mundo que, como Fidel, eligen luchar en su tierra en lugar de huir. A ti, campesino de las montañas de Guatemala, de las sabanas de África, de los llanos venezolanos, gracias por resistir, por innovar, por sembrar con el alma. Este canal es tuyo, y tu suscripción es nuestro combustible. Descarga el ebook, compártelo, porque detrás de cada huevo hay una historia, y detrás de cada historia, un corazón dispuesto a cambiarlo todo. Fidel no empezó con nada. Intentó varios emprendimientos antes. Ninguno funcionó. Hasta que un día, mientras observaba cómo su hija crecía con hambre de futuro, lo entendió. Nadie vendía huevos frescos en su comunidad. El pollo más cercano estaba a 15 minutos en bus. Y ahí estaba la oportunidad. Junto a su esposa, idearon un pequeño plan. Unas gallinas, un corral, un poco de maíz. Con apoyo del Programa Mundial de Alimentos y la Agencia de Cooperación de Corea, recibió una capacitación. Le hablaron de nutrición, de bioseguridad, de economía familiar, pero más importante aún, le dieron un empujón de confianza, porque a veces todo lo que se necesita es que alguien crea en ti. La primera vez que puso un huevo, Fidel no lo vendió, lo cocinó, lo partió con su hija y su esposa, y lo comieron en silencio, como quien prueba el fruto de un milagro. Luego vinieron más. Al principio, 1 docena al día. Luego, 2. La comunidad comenzó a notarlo. El sabor era distinto. La frescura, innegable. Pronto, los vecinos tocaban su puerta al amanecer. ¿Tiene huevos hoy, Fidel? Y casi siempre, la respuesta era sí. En una zona donde la proteína escasea y los precios suben, ese huevo se volvió más que alimento. Era símbolo de autosuficiencia, de algo hecho en casa, de algo que nadie te puede quitar. La galera de aves fue creciendo como crece el entusiasmo. Con palos reciclados, con alambre, con tablas rescatadas. Katie, su esposa, fue fundamental. Mientras él ordeñaba por la mañana, ella barría los módulos, alimentaba a las gallinas, revisaba los nidos, se turnaban, se organizaban, y entre los dos sostenían no solo una producción, sostenían una vida. Montserrat, su hija, jugaba entre los corrales, aprendía a contar con huevos, a observar con ojos de campesina. Quiero que sepa que el trabajo no es fácil, pero que vale la pena, decía Fidel, porque lo que estaban incubando no eran solo pollitos, era dignidad. Cuando llegó la pandemia, muchos negocios cayeron, pero el de Fidel creció. La gente no quería salir, no quería ir a la ciudad. Entonces, él se convirtió en proveedor de confianza. Vendía huevos, carne de pollo, pollitos por encargo, a pie, en bicicleta, por teléfono. Cada venta era un ingreso. Cada ingreso, un paso más lejos del hambre. Con el dinero,
compró una incubadora. Aumentó la producción. Ya no dependía del mercado externo. Criaba, alimentaba, incubaba, vendía. Cerraba el ciclo, y cada día aprendía algo nuevo. A vacunar, a clasificar, a calcular costos. Porque ser campesino también es ser empresario. También es ser visionario. Pronto, su historia comenzó a resonar. Fue invitado a ferias organizadas por el Programa Mundial de Alimentos. Ahí, entre exposiciones de tecnología y discursos institucionales, se alzaba la voz de un joven salvadoreño que hablaba de gallinas, que hablaba de esfuerzo, que hablaba de amor. Con su camisa de cuadros, su mirada directa y su discurso claro, inspiraba a otros jóvenes, a técnicos, a alcaldes, a donantes. Lo único que se necesita es levantarse a las 4:30 con ganas, decía. Y nadie se atrevía a contradecirlo, porque lo suyo no era discurso, era testimonio. Y eso, en un país herido, vale más que 1000 promesas. Con cada feria, con cada entrevista, Fidel fortalecía algo más que su negocio, su voz. Descubrió que su historia podía mover montañas, no por grande, sino por verdadera. Y así se volvió un agente de cambio. Visitaba otras comunidades, compartía sus técnicas, enseñaba cómo construir un corral barato, cómo hacer alimento balanceado casero, cómo calcular los ciclos de postura. Era joven, pero hablaba con la autoridad de quien ha sudado cada centavo. Y los demás lo escuchaban, porque en su relato no había teoría, había verdad. Y en un país donde la verdad escasea, su voz era como un gallo al amanecer. Clara, urgente, necesaria. Su comunidad cambió. Ya no era solo él vendiendo. Otras familias comenzaron a criar sus propias gallinas, a vender algunos huevos, a ver el campo con nuevos ojos. La escasez seguía, pero ahora había organización, había un modelo. Y lo mejor, había esperanza. Montserrat, su hija, ya no comía arroz solo. Tenía huevo, tenía pollo, tenía papá y mamá que trabajaban unidos. Y eso, en una región donde la migración ha roto tantos hogares, era un milagro cotidiano. Fidel lo sabía. Y por eso, aunque el cansancio lo tumbara, aunque los números no siempre dieran, él seguía. Porque su meta no era solo vender, era demostrar que sí se puede. Con el tiempo, comenzó a experimentar. Probó nuevas razas. Mejoró la incubadora. Usó gallinaza como fertilizante para un pequeño huerto familiar. Cultivó tomates, cilantro, rábano. Hizo trueques. Aprendió de agroecología. Conoció la importancia del manejo integral. Aquí todo sirve. Todo se aprovecha, decía mientras mostraba el circuito productivo. Porque había entendido que la seguridad alimentaria no se compra, se construye. Día a día, huevo a huevo. Y que cuando uno tiene comida y orgullo en casa, puede mirar a los ojos a cualquiera. Incluso a quienes alguna vez le dijeron que no tenía futuro. Hoy, Fidel no es rico, pero es libre. Tiene un modelo de negocio familiar, resiliente, replicable. Ha ayudado a reducir la desnutrición en su entorno, ha generado pequeños empleos, ha sembrado conciencia y ha creado algo aún más poderoso, un relato de transformación. Cada huevo que vende es más que proteína. Es un mensaje, un símbolo, una historia que dice, el campo también es futuro. El joven rural también puede, y en el corredor seco también florecen sueños, si se los riega con voluntad. Las mañanas de Fidel comienzan antes que el sol. A las 4:30 ya está de pie. Revisa las jaulas, limpia los bebederos,
recolecta los primeros huevos. Mientras tanto, Katie organiza la venta del día. Montserrat se alista para la escuela. Es una danza cotidiana de responsabilidad y amor. En ese pequeño hogar de Morazán no hay lujos, pero hay orden, hay propósito, hay unión. Y eso, en un contexto donde muchos solo sobreviven, ya es una victoria. Una que no se mide en dólares, sino en abrazos, en platos llenos, en hijas que crecen viendo a sus padres como héroes discretos de la tierra. La historia de Fidel comenzó con una gallina y una idea, pero hoy es mucho más. Es prueba de que la juventud rural no es problema, es solución. Es testimonio de que el emprendimiento agrícola puede ser viable, rentable y transformador. Es ejemplo de que el desarrollo no siempre llega en grandes proyectos, sino en pequeñas acciones diarias. Cada huevo vendido, cada pollito criado, cada gallinero limpio es parte de una revolución silenciosa. Una que no necesita pancartas, porque habla con hechos. Y en El Salvador, donde tantos sueñan con irse, Fidel eligió quedarse y sembrar futuro con alas. En su comunidad lo ven con otros ojos. Ya no es el joven que fracasó varias veces, es el que insistió, el que se reinventó, el que compartió. Cuando hay visitas de organizaciones, los niños lo señalan. Él es Fidel, el de las gallinas. Y él sonríe, sin vanidad, porque sabe que su mayor logro no es lo que tiene, sino lo que inspira. Y porque cada vez que alguien le pregunta cómo empezó, él no habla de préstamos ni de donaciones. Habla de su hija, de su esposa, de ese primer huevo que cambió todo. Y en su voz hay verdad, hay gratitud, hay esperanza. Si esta historia te inspiró, compártela. Suscríbete a nuestro canal Así se cultiva y descarga nuestro ebook gratuito de Huerta Orgánica. Porque necesitamos más Fideles, más jóvenes que crean en el campo, más comunidades que se levanten con lo que tienen. Cada vez que compartes este contenido, estás sembrando, estás abonando una idea, estás dando luz a otro que tal vez no sabe por dónde empezar, y estás diciendo en voz alta, sí se puede, porque el cambio comienza en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que se hace con amor, y así termina esta historia. Pero no su lección, porque lo que Fidel cultivó no fue solo huevo y pollo, cultivó autoestima, orgullo, pertenencia. Nos enseñó que aún en los climas más duros y las economías más frágiles, la voluntad humana puede florecer, que el campo tiene futuro si le damos herramientas, que un joven con una idea puede cambiar su entorno, y que detrás de cada alimento, si miramos bien, hay un corazón que lucha. Porque en San Francisco Gotera, en el calor seco de Morazán, un joven nos enseñó que la esperanza también se incuba.